Yáñez. Ella es licenciada en psicología, maestra en neuropsicología, doctora en psicología e investigadora nacional nivel 2. Pertenece al grupo en neurociencias de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Ella es académica responsable de la maestría en psicología, residencia en neuropsicología clínica en la FES Iztacala, perteneciente al posgrado en psicología de la UNAM, docente y tutora del programa de maestría y doctorado en psicología de la UNAM. Asimismo, ella es autora de la batería neuropsicológica para la evaluación de los trastornos del aprendizaje Vanetta, editora del libro Neuropsicología de los trastornos del neurodesarrollo y obtuvo el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el año 2001. La medalla Sor Juana Inés de la Cruz en el 2008, ambos por la UNAM. Así que para nosotros, para el Instituto Umbrales, es un gusto, es un honor tener la cátedra de la doctora María Guillermina Yáñez con la batería neuropsicológica de los trastornos del aprendizaje, Vanetta. Muchas gracias, doctora. Este es su grupo. Bienvenida. Adelante. Gracias, Gisela, por la presentación y pues gracias también a Umbrales, al Instituto Umbrales, con el que pues compartimos el interés por el estudio de los trastornos del aprendizaje. Creo que eso pues desde el principio nos hizo afines y pues es una de las razones por las que estoy aquí, ¿no? Porque compartimos intereses y pues agradezco la invitación. Y bueno, también le agradezco a este nutrido grupo de interesadas. Hasta el momento veo solo mujeres. No es cierto, no es cierto, interesadas e interesados en este tema del trastorno o de los trastornos del aprendizaje. Es un gusto también saber que bueno, tenemos gente de distintos países que nos sigue permitiendo esta conexión a distancia, ¿no? El interactuar con gente de distintos países de Latinoamérica y por supuesto muchos asistentes de México. Y bueno, nos quitaría toda la primera hora hacer una presentación uno a uno de ustedes, ¿no? Yo lo que veo es sus nombres cuando hacen alguna pregunta o cuando de repente se ponen en primera fila en la pantalla, pero pues es una de las razones por las que no les pregunto tanto quién es cada uno, cuáles son sus intereses, porque nos consume el tiempo, ¿no? Pero simplemente de saber que están aquí, intuyo, ¿verdad?, que todos estamos interesados en el mismo tema. Y pues para mí es como muy grato cuando estoy con un grupo así de psicólogos, de pedagogos que trabajan ya en el campo y que ya perciben la necesidad de conocer más acerca de estos temas, ¿no? No, a lo que me refiero es que pues también doy docencia a veces con alumnos que todavía no trabajan en el área y las necesidades son distintas, ¿no? En el otro caso, pues sí, se ve como algo remoto, como algo que voy a necesitar, pero en el caso de nosotros es algo que estoy necesitando en el momento y eso genera mayor motivación, ¿no? Y eso para mí pues es muy grato con este tipo de diplomados o de cursos. Muy bien, y pues vamos a hablar, como decíamos, del trastorno del aprendizaje y particularmente de la Vanetta. Pero antes de entrar de lleno con la Vanetta, de decir qué es, cómo se aplica, qué pruebas tiene, cómo se califica, siempre le dedico casi la mitad del tiempo a la parte teórica porque para mí el manual se tiene que explicar por sí mismo. Puede ser que haya dudas. Yo creo que en algunas pude no haber sido tan clara. De hecho, yo les diría a quien la vaya conociendo o la conozca, me manden si hay alguna ambivalencia, duda con relación a la descripción de los procedimientos para su aplicación y calificación. Pero como les digo, se trataría de que se entienda por sí misma, ¿sí? Pero la parte esta de cómo se relaciona la Vanetta con la teoría, creo, para mí, desde mi punto de vista, es de lo más relevante, ¿no? O
sea, quizá lo otro también, aplicarla y calificarla bien es importante, pero también poder relacionar, digamos, cada uno de los contenidos de la prueba con la parte teórica, pues es lo más importante. Y entonces por eso de inicio les doy toda una explicación. Si a veces la explicación también se contrapone con algo de lo que ustedes hayan aprendido o le encuentran una relación y la quieren comentar, son bienvenidos esos comentarios y esas preguntas, ¿no? Con fines de también de ahorrar tiempo sobre todo, como que cuando termine un tema yo les diré, ¿tienen alguna pregunta? ¿Sí? Para ir cerrando. Y aunque después al final también va a haber otra sesión de preguntas por si se les olvidó, entonces, digo, por si se les olvidó al final también podrán hacerlo, ¿no? Pero de todas formas, iré haciendo alguna pausa por si hay dudas de algo en particular, para que no se quede hasta el final y se vaya entendiendo todo lo que voy a ir comentando. Creo que el material, lo que les voy a comentar es bastante accesible, salvo algunos temas que son un poquito, digamos, que requieren así toda la concentración, pero la mayoría son temas que pues se les van a pasar ligerito, ¿sí? Pero de todas formas, las dudas pues no dejen de expresarlas. La idea es que las cosas queden claras. Y después de esta breve introducción, voy a empezar por compartirles mi pantalla. También como punto y aparte, simplemente como información, a las 5:17:30 horas de la Ciudad de México, haremos una pausa de media hora y retomaremos las actividades. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar, digamos, intensivamente de aquí a las 5:30 hora de la ciudad, el centro de, de México o de la Ciudad de México. Me parece que ya están viendo ustedes la pantalla, ¿sí? Muy bien, pues esta es solo la presentación, ¿verdad? Del módulo 4, que corresponde a la batería para la evaluación del trastorno específico del aprendizaje, Vanetta. Y aquí una imagen de sus contenidos. Bueno, el día de hoy vamos a tratar vamos a hablar más bien del proceso de adquisición de la lectura, de los modelos neurocognitivos para explicar el procesamiento de la lectura, del problema específico para la adquisición de la lectura, de los criterios para también de los criterios diagnósticos para que lo definen, ¿sí? Y el día de mañana es que vamos a hablar como mucho más específico de la Vanetta. Más o menos así están repartidos los temas, pero de todas formas, en la medida que yo les voy comentando la información, digamos, teórica, les voy a ir diciendo cuál es la relación con la Vanetta, aunque inicialmente será solo comentado y el día de mañana ya va a ser como más práctico, un aspecto más práctico. ¿Por qué empiezo con el proceso de adquisición de la lectura? Ahorita comentando con Gisela, que me hizo favor de presentarme, me decía, ustedes ya han llevado, al menos les han hablado de aspectos neurobiológicos, ¿sí? De formas de entrenar o trabajar o de enseñar la lectura, pero para mí es importante que conozcan como qué se sabe. Esto es de la psicolingüística. ¿Qué dice la psicolingüística de cómo es el proceso de adquisición de la lectura? Y bueno, vamos a empezar por definirla. Y una de las definiciones es que la lectura es la base para la adquisición del conocimiento y para la apropiación de la cultura. Y esto sobre todo lo resalto porque pues hace hincapié de lo trascendente que es para el ser humano a través de la lectura apropiarse del conocimiento, porque bueno, en general, digamos, en la diaria interacción con el ambiente aprendemos y aprendemos muchas cosas, pero si nos limitáramos al aprendizaje que podemos llevar a cabo solo a través de la interacción con otros o a través de la interacción con el mundo, el conocimiento es más limitado, porque el conocimiento, si ustedes se dan cuenta, se limitaría a lo que puedo aprender en el aquí y en el ahora, sin la capacidad de poder representarme el mundo de manera abstracta. Y lo que permite la lectura realmente es adquirir el conocimiento y remontarme al pasado o remontarme al futuro
¿sí? A través de esta forma abstracta de presentación del conocimiento. Entonces, quien no tiene la lectura no es que no sea una persona inteligente ni que no conozca su ambiente o no conozca de la vida, pero su conocimiento siempre va a ser más limitado, ¿no? Que es el caso de los analfabetas. Por eso es tan importante pues que también haya programas, sobre todo en nuestros países, ¿no? Que todavía hay adultos analfabetas. Bueno, entonces la meta de la lectura, digamos, el fin último es comprender lo que se ha leído. Y por lo tanto, el objetivo debe ser desarrollar un sistema que permita a los niños construir significados a partir de lo impreso o a partir de lo escrito, porque esta tomé tal cual, pero obviamente en la actualidad ya mucho no está impreso, ¿no? Sino lo tomamos de la computadora, de anuncios, etcétera. Bueno, pero aquí lo más importante es saber que la lectura nos sirve para adquirir conocimiento y que también la meta es la comprensión. Bueno, de acuerdo con la psicolingüística, el proceso de adquisición de la lectura en el niño tiene varias etapas. Una, la etapa logográfica, donde el niño no ve letras, sino ve logos, pero los logos le remiten algún significado. Luego hay un uso incipiente de la decodificación grafema-fonema, el entendimiento que a cada grafema o letra le corresponde un fonema o un sonido, y luego el uso completo de la decodificación grafema-fonema, hasta que finalmente la lectura se automatiza y luego la etapa final es una lectura estratégica. Estas fases aquí solo se las dejo esquematizadas, pero realmente se las voy a ir mencionando una a una. Voy a poner mi flecha. Okay. Muy bien. Decíamos que la primera fase es la logográfica. En esta fase logográfica no se reconocen letras, ¿sí? No se reconocen letras, ni el significado de la palabra, pero se reconoce una estructura que muchas veces está acompañada de un dibujo o de algún color, ¿sí? Como el letrero universal de Coca-Cola. Este es local, el del aceite para cocinar también es un local, pero universalmente conocido es Coca-Cola, ¿sí? O sea, los niños no saben leer, no lo leen, pero saben que aquí dice Coca-Cola. Se ha considerado que es y no es una etapa en la adquisición de la lectura, porque realmente no están decodificando, pero es el primer paso porque el niño empieza a entender que en símbolos arbitrarios, porque la lectura es arbitraria, la lectura en sí misma no tiene un significado, tiene un significado que ha sido adoptado en las culturas por consenso, pero en sí misma no hay un significado, ¿no? Entonces, es el primer paso porque el niño entiende que unos símbolos raros que tienen un color específico representan algo. Entonces, en ese sentido es que se considera que pudiera ser una primera etapa. ¿Sí? La segunda fase sería el uso incipiente de la decodificación grafema-fonema, o lo que se conoce como lectura fonológica. Uso incipiente de la decodificación grafema-fonema. ¿Qué es esto? Que el niño empieza a entender que a cada grafía le corresponde un sonido, a cada letra le corresponde un fonema, a cada grafema un fonema. Son nombres que usamos intercambiablemente, ¿no? Porque los fonemas son los sonidos del lenguaje. Entonces, y las grafías son las letras. Entonces podemos usar letra, grafema, fonema o sonido. Entonces, cuando el niño hace este uso incipiente de la decodificación grafema-fonema, decimos que ya está haciendo una lectura fonológica. Bueno, y entender entonces este proceso de adquisición, pues es importante porque a su vez nos va a guiar a la forma en la que podemos intervenir en el proceso, ¿no? Aunque bueno, ya ustedes están viendo diferentes formas de enseñanza y tendrán que ir adaptando lo que mejor convenga de acuerdo a los casos específicos. Los niños entonces en esta etapa empiezan a hacer uso de algo que se conoce como principio alfabético.
Esto también se tiene que quedar en la memoria. El principio alfabético es el salto cualitativo entre el no leer y el leer. ¿Sí? Previo a que el niño entienda el principio alfabético, el niño puede incluso hacer lo que decimos letra bonita, trazar bien las grafías, pero no ha entendido que a cada grafía le corresponde un sonido. ¿Sí? Cuando decimos que el niño adquirió el principio alfabético, es cuando entiende que los grafemas se corresponden con sonidos de su lengua y utiliza este principio para reconocer palabras. Pero a veces usar estas claves es incompleto o no es completo. ¿Por qué? Porque no conoce todas las letras de su idioma y a veces involucra solo algunas de las letras que conoce. Entonces, lo que para algunos es el vaso medio vacío, porque el niño no decodifica todo, para los que estamos familiarizados con el proceso de adquisición y con los trastornos, es el vaso medio lleno, porque el niño ya entendió que las letras y los sonidos se corresponden casi bionívocamente, sobre todo en el español, ¿sí? Casi se corresponden, ¿sí? Y que es invariante. Esto, de verdad que para el lector entrenado o el que no está familiarizado, le parece como una cosa muy simple, ¿no? Pero es, les decía, un salto cualitativo entre el no leer y leer, ¿sí? Podemos decir así, metafóricamente, está del otro lado, ¿sí? Ya está del otro lado, porque ya entendió este principio. Y cuando el niño ya entiende este principio, entonces es cuestión de reforzar esta primera adquisición y de hacer que vaya agregando nuevo conocimiento de relaciones, sonido, letra o grafema, fonema. ¿Sí? Entonces a esto se le llama el principio alfabético. Y es, por ejemplo, tenemos nosotros hicimos el pizarrón, creo que la pizarra, dicen en algunos otros países, escrito la palabra mariposa y el niño puede decir ma-posa o maiosa. ¿Por qué? Porque se está decodificando ya algunas grafías con su respectivo sonido, pero quizá otras no la conoce. Por ejemplo, si dice ma y o sa, quiere decir que conoce la conoce o la m, la a, ¿sí? La o, la s y la a, pero no conoce todavía el sonido de la p y menos la R, que la R en general es de las últimas que se adquiere, ¿sí? Entonces es una decodificación incompleta, pero les decía, es un salto cualitativo. Para alcanzar esta fase, los niños deben tener al menos un nivel rudimentario de algo que se conoce como conciencia fonológica, ¿sí? ¿Y qué es la conciencia fonológica? Esto lo vamos a ver enseguida. Quizá lo han escuchado ya mucho el término. Entonces, cuando el niño da el salto cualitativo del no saber leer a leer, aunque sea de forma rudimentaria, debe ya haber tenido un nivel mínimo de conciencia fonológica. Porque si previamente no ha entendido que su habla está compuesta por sonidos individuales, que las palabras están compuestas por sonidos individuales, entonces no va a tener con qué hacer la relación grafema-fonema, porque si no puede diferenciar los sonidos de su lengua, pues tampoco va a hacer la asociación con cada una de las grafías. Entonces, en esta fase deben de conocer al menos algunas correspondencias grafema-fonema y tener un nivel rudimentario de conciencia fonológica. Y aquí, este es un paréntesis, vamos a decir, estamos diciendo, para llegar a esta segunda etapa, el niño debe tener un nivel de conciencia fonológica, un cierto nivel, y bueno, ¿qué es la conciencia fonológica? Quizá ya lo tocaron con algún otro de los ponentes, pero a mí me gustaría de todas maneras abundar, porque es una de las hipótesis como con más evidencia con relación a su importancia en la adquisición de la lectura y su deficiencia en el trastorno para adquirir la lectura, ¿sí? Una definición es que se trata de una habilidad metalingüística
que consiste en ser consciente de que el lenguaje oral está compuesto por elementos sonoros llamados fonemas. Ahora bien, ¿por qué se llama metalingüística? Porque es una habilidad en la que el niño o el individuo reflexiona, utiliza su lengua para analizar su propia lengua. En ese contenido es que se considera metalingüística, ¿sí? Estoy utilizando el lenguaje para entender mi propio lenguaje. Bueno, entonces se hace consciente de que el lenguaje oral o las palabras que maneja están compuestas por elementos sonoros o por sonidos individuales, a los cuales se les llama fonemas. Claro, el niño no tiene que entender el concepto de fonema. O sea, con que el niño entienda o nos pueda separar los sonidos de una palabra es suficiente, ¿no? El concepto no es, al niño se le puede manejar incluso los sonidos. Dime cuántos sonidos tiene la palabra sapo. No sé si, o qué otro podemos decir, la palabra mesa, que es más universal, mesa. Dime cuántos sonidos tiene mesa, ¿sí? Entonces vamos primero, s, a, los podemos decir espaciados. ¿Cuántos sonidos tiene mesa? Ustedes van a ver que la Vanetta, toda la primera parte está muy dedicada a la conciencia fonológica, porque les decía, es la hipótesis que prevalece con relación a cuál sería la principal, no la única, pero la principal causa del problema para aprender la lectura, una deficiencia en la conciencia fonológica. Y entonces la conciencia fonológica se evalúa por medio de tareas que requieren que el niño identifique los sonidos de una palabra, ¿sí? Los aísle o los combine. Los aísle quiere decir que de la palabra mesa me puede decir cada uno de los sonidos. Los combine es que, por ejemplo, pueda decir en vez de mesa, same, aunque sea una pseudopalabra, pues es combinarlos, ¿sí? O que yo le diga los sonidos y él me diga, yo te digo unos sonidos, s, ¿qué palabra te dije? Ahí los está combinando, ¿no? O dime cuál es el segundo sonido de mesa, fíjate, mesa, ¿cuál es el segundo sonido? ¿Cuál es el último sonido? ¿Cuál es el sonido de, un sonido de en medio? Etcétera. Esas son las tareas, ¿sí? Entonces, las formas de evaluar son tareas que les decimos de análisis. Por ejemplo, en la palabra gato, ¿sí? Se requiere que el niño identifique los sonidos dentro de esta palabra, g, a, t, o. Enseguida van a ver que mi ejemplo preferido es gato, no preferido, el que puse en toda la presentación es gato, ¿sí? Y la otra tarea es al revés. Aquí yo le presento la palabra y él tiene que decir cuáles sonidos tiene. En otra tarea, yo le presento los sonidos, que es de síntesis. Esta es de análisis, analiza la palabra. Y de síntesis, sintetiza los sonidos en una palabra. Estas son las principales tareas de conciencia fonológica. Y les decía, la Vanetta, toda la primera parte trae tareas de conciencia fonológica. Nuevamente repitiendo, porque al menos se ha observado que un 70% de los casos de trastornos para el aprendizaje de la lectura puede cursar con una dificultad inicial para entender que el habla está compuesta de sonidos individuales. Y les decía, si no se entiende esto primero, ¿verdad? De que la palabra gato está compuesta por 4 sonidos, entonces, ¿cómo se va a entender la relación de las grafías con cada uno de estos sonidos? Es una habilidad entonces importante para la lectura. Eso se ha determinado. Algunas tareas que se hacen de conciencia fonológica es, por ejemplo, puede ser con aplausos, con cuadritos, o yo le digo la palabra peine espaciado